Hola lectores, yo soy consciente de que suelo empezar los vídeos diciendo que va a ser un vídeo muy especial. No lo hago para crear hype, sino porque realmente cada vez que lo digo es porque siento que es un vídeo muy especial y en este vídeo lo voy a repetir. ¿Por qué? Pues por múltiples razones. La primera es que este va a ser el penúltimo vídeo de este 2021 y va a ser el último relacionado estrictamente con la literatura, porque ya sabéis que el último vídeo de cada año es un vídeo más personal en el que hago un balance muy íntimo, muy mío. Es el único vídeo que me permito hablar de otra cosa que no sea literatura en todo el año. Así que el último vídeo de 2021 relacionado con literatura va a ser este Shakespeareando. Pero es que además se trata del episodio número 12 de esta sección que yo mimo tanto, aunque no sea un gran éxito en visitas, que es Shakespeareando, en el que en cada vídeo, sin ser reseñas, porque hago spoilers, porque hago pues un análisis muy personal de cada obra, hablo obra a obra de la vasta obra de William Shakespeare. Y el 12 es mi número favorito, así que juntando a esto, a que es el último Shakespeareando del año, he decidido hablaros de una de mis obras favoritas de William Shakespeare, que es El cuento de invierno. Bienvenidos a Trotalibros. El invierno pide un cuento triste. Yo sé uno de espíritus y duendes. Acto segundo, escena primera. Maximilius, un noble de la corte de Sicilia, dice esta frase y creo que no hay mejor forma de empezar a hablar de cuento de invierno. Ya os digo, una de mis obras favoritas de William Shakespeare junto a las grandes tragedias como pueden ser Macbeth y Hamlet, y sobre todo la que yo considero mi favorita de momento, que es La Tempestad. Y es que junto a La Tempestad, Cuento de invierno es una de las últimas obras que escribió William Shakespeare y forman parte de esta última etapa, ¿no? La más madura de su producción artística, la más madura y la más compleja. Antes de empezar a hablaros propiamente de Cuento de invierno, me gustaría hablaros un poco de las ediciones de Shakespeare que leo yo, porque ya sabéis que soy muy maniático, no quiero ningún libro con la recopilación de todas las obras de William Shakespeare, y a la vez quería una edición que fuera uniforme y tuviera toda la obra de William Shakespeare ya publicada, no solo las obras más importantes. Y como ya sabéis por otro Shakespeareando, me decidí por la traducción al catalán de Salvador Oliva de Vicenç Vives. Son unas ediciones fantásticas. Si habláis catalán, si leéis en catalán, de verdad que no os puedo recomendar mejor edición que esta. Además tiene unas introducciones geniales del mismo traductor que hace un análisis de la obra. Es una de las principales fuentes de información para hacer mis Shakespeareando. Brutal, no puedo estar más encantado de haber elegido esta edición para leer toda la obra de Shakespeare. Y ahora sí, Cuento de invierno. Cuento de invierno fue escrita entre los años 1610 y 1611 y fue publicada en el First Folio en 1623. Cuento de invierno, como tantas obras de William Shakespeare, tiene sus fuentes. Lo que hacía William Shakespeare al final es recoger de otras obras, de otros libros anteriores, y aprovechándose de este punto de partida, introducir elementos originales, ¿no? Dar la vuelta e introducir cambios para crear sus propias obras, ¿no? Pero al final lo que hacía William Shakespeare la mayoría de las veces, a excepción de obras como La Tempestad, que es completamente original suya, que se sepa, es esto, tunear, ¿no? Tunear obras anteriores, pero ¿cómo las tuneaba? Pues la fuente principal de inspiración para Cuento de invierno es el romance pastoral de Pandosto de Robert Greene, publicada en 1588. Pero luego, insisto, Shakespeare cogía el Pandosto y le introducía en medio un salto temporal de 16 años, introducía nuevos personajes, algunos inspirados en otras obras, mezclaba mundos. Es genial la libertad creativa que demuestra especialmente en esta última etapa de su producción artística. Incluso Eric Eve, el biógrafo de Ana Bolena, llegó a sugerir que Cuento de invierno se inspira en el ascenso y la caída
de la reina, falsamente acusada de adulterio por su esposo, el rey Enrique VII, en 1536. Pero bueno, esto son interpretaciones, como todas las obras de Shakespeare, da pie a muchísimas interpretaciones y además se ha estudiado mucho, quizá demasiado, se ha estudiado demasiado Shakespeare porque salen interpretaciones debajo de las piedras. Siendo una de sus obras más complejas, Cuento de invierno nunca ha sido demasiado popular entre las obras de William Shakespeare. Ha tenido sus altos y sus bajos, por ejemplo, la adaptación de David Gorrick la popularizó en su momento, pero lo cierto es que ha generado un interés creciente. Empezó pasando muy desapercibida y si uno ve el listado de producciones, de adaptaciones, ha ido en aumento y, por ejemplo, el siglo XX ha tenido muchas más interpretaciones Cuento de invierno que el siglo anterior. Aunque a Harold Bloom no le gusta demasiado esta denominación, lo cierto es que Cuento de invierno se encuadra dentro del género shakespeariano que es los romances, que es lo que hizo un poco al final, en la recta final. ¿Y qué características tienen los romances? Pues que se alejan del realismo. Estas historias están llenas de magia, de fantasía, y los sentimientos que aparecen en ellos son extremos, insanos, tanto en el amor como en el odio, como en los celos, y Cuento de invierno es una buena demostración de ello. Pero precisamente por tanta fantasía y lo extremo de estos sentimientos, son las obras que cuestan más de representar porque los actores y el director, etcétera, se lo tienen que trabajar mucho para hacerlo creíble a ojos de los espectadores. Cuento de invierno, ¿de dónde viene este título? ¿Tiene alguna relación con la historia? No, no tiene ninguna relación literal con la historia. No hay nada invernal en Cuento de invierno, no se ambienta en un país nevado, no se ambienta en el pueblo de Santa Claus, para nada. Y lo digo porque me ha hecho gracia, porque investigando para este vídeo he buscado ediciones y algunas, pues en la cubierta pone un paisaje nevado como de invierno, no tiene ninguna relación con la historia. Es más, ambientándose en Sicilia, Bohemia, el mar, etcétera, casi la historia es más veraniega, ¿no? En este sentido de ambientación. No, Cuento de invierno se refiere al tipo de cuento, ¿no? A la forma, no en el fondo. Y es que el cuento de invierno, Winter's Tale, viene a significar, pues, un cuento para leer al lado del fuego. Es como el cuento de la abuela, ¿no? El cuento de ocio, para pasar el rato, para olvidar el mal tiempo y el frío y el viento. Es un cuento pues con duendes, ¿no? Con espíritus, que no pretende ser realista. Y tampoco tiene nada que ver la obra de Shakespeare con esta novela que tiene su adaptación. No, yo no he sabido encontrar ningún paralelismo, simplemente esto, que ambos son cuentos de invierno, ¿no? Que no son realistas, que mezclan fantasía y realidad como quieren. No pretenden ser historias creíbles. Shakespeare en Cuento de invierno se deja llevar y no se limita en nada y puede introducir elementos mágicos, pero luego no ser coherente con esta magia y volver a ser realista, ¿no? Se va moviendo constantemente entre la fantasía y la realidad, entre la naturaleza y el arte, ¿no? Porque al final lo entiende como una sola cosa. Y quizá estoy diciendo algo muy loco. Ya os digo, yo no soy ni filólogo ni tengo estudios literarios, o sea, no me creáis, pero he visto en Cuento de invierno, ¿no? Y en estos romances tardíos de Shakespeare un precedente al realismo mágico. Cómo mezclan magia y realidad y cómo la magia está en el día a día de sus personajes y casi ni siquiera sorprende a sus personajes y a los espectadores. Pero bueno, vayamos a la trama de Cuento de invierno porque es una de las tramas más complejas. Está dividida en dos partes clarísimamente diferenciadas y ya tanto en la trama como en la estructura de la obra se nota esa manía, esa obsesión de William Shakespeare de no repetirse nunca, de siempre hacer obras diferentes, explorar nuevos terrenos artísticos, nuevos esquemas, nuevas estructuras y nuevos géneros. Por ejemplo, la primera parte de esta obra vendría a ser más
de drama, casi incluso de tragedia. Y arranca con la visita de Políxenes, el rey del reino de Bohemia, a su amigo Leontes, rey de Sicilia. Lleva unos meses allí, en casa de su amigo, porque además es que son amigos desde la infancia, inseparables. Y Leontes está tratando de convencer a Políxenes que se quede más tiempo en su casa, ¿no? Pero Políxenes dice, oye, yo tengo obligaciones en casa, me tengo que ir. Y finalmente Leontes le pide a su esposa, la reina Hermione, como en Harry Potter. ¿Es leviosa? No leviosa. Pues le pide a su virtuosa esposa que convenza a Políxenes. Hermione le pide por favor, que les encantaría tenerle más tiempo, porque se lo aprecian mucho, etc. Y el hecho es que lo convence y Políxenes se queda. Cuando Leontes ve que su esposa ha convencido tan rápida y fácilmente a su amigo, empieza a sospechar, no a sospechar, se convence instantáneamente de que su esposa no solo le es infiel con su amigo Políxenes, sino que además la hija que espera, que está embarazada, es de su amigo Políxenes. Ve indicios donde no los hay, se empieza a obsesionar, está convencidísimo, es un cuernudo, su mejor amigo y su esposa le han estado mintiendo y han estado viéndose y follando y de todo, ¿no? Y empieza a intoxicarse con su propia mentira, se manipula él mismo y decide matar a Políxenes, decide envenenarlo. Sin embargo, se lo encarga a un noble suyo que es muy honesto, que es muy noble, valga la redundancia, y como él ve que no tiene razón su rey, pues decide avisar a Políxenes y huir con él a Bohemia. Entonces el furioso Leontes da por hecha la infidelidad, acusa públicamente de ser infiel a su esposa Hermione, que no entiende nada, la encarcela y cuando nace su hija compartida, encarga a otro noble suyo que se lleve a su hija y la deje en el desierto, convencidísimo de que esa hija no es suya, sino que es de Políxenes. De nada sirve todo lo que sus nobles le aconsejan prudencia, que tenga pruebas, porque todos saben que Hermione es muy virtuosa, que es muy honrada, que nadie se cree que realmente haya tenido lugar esta infidelidad. Ni siquiera la profecía del oráculo de Delfos, le consultan al oráculo de Delfos y el oráculo dice que no es verdad, que no han sido infieles, pero es que Leontes está convencido de esta traición. No hay quien le saque de su convicción. Y esa toxicidad que deriva de estos celos insanos acaban con la muerte de Hermione, la muerte de su primogénito, y por suerte, cuando el noble a quien le encarga que mate a su única hija, ahora lleva al bebé a tierras bohemias, donde es acogida por un pastor después de que un oso que aparece repentinamente se cargue al noble. Y aquí es donde tiene lugar el salto temporal de 16 años, después del cual vamos a conocer pues a la segunda generación, ¿no?, de la que hemos conocido. En esa primera parte más trágica conocemos a la hija de Leontes, Perdita, que no sabe que es princesa, vive en casa del pastor que la acogió, y Floricel, el hijo de Políxenes, que hasta ahora no habíamos conocido, el príncipe de Bohemia que se enamora perdidamente de Perdita, aunque sea pastora, le da igual, está dispuesto a sacrificar su reino y a enfrentarse a su padre para unirse en matrimonio con Perdita, sin saber él que es princesa. Y la historia va un poco de este amor prohibido entre Perdita y Floricel, y obviamente al final esta relación tendrá consecuencias en las relaciones rotas entre Políxenes y Leontes 16 años después. Y aquí pues efectivamente tiene un final feliz, y esta segunda parte podría encajar más en el esquema de una comedia, formando pues una tragicomedia. Antes de hablar un poco de la estructura de Cuento de Invierno, que es muy interesante y ha dado pie a muchas interpretaciones, me gustaría comentar tres aspectos, tres elementos de la obra que nos hablan mucho de la concepción que tenía Shakespeare del romance. El primero es la geografía de Bohemia. Bohemia era un reino que no tenía ni costa ni desierto, y no obstante
William Shakespeare crea la costa de Bohemia, crea el desierto de Bohemia, y Shakespeare no era precisamente ignorante, lo cual ha dado pie a muchas interpretaciones, ¿no? Y sobre todo a la pregunta de, ¿es un anacronismo? ¿Es un error de Shakespeare que no conocía la geografía de Bohemia para crear desiertos y costas donde no hay desiertos y costas? ¿O se refería a Bohemia como una región fantástica, no la Bohemia, pues, conocida en el mundo real? O, y esta es mi interpretación, conocía Bohemia, pero es que le daba igual, le daba completamente igual. En el romance, William Shakespeare no quería atarse a la realidad, quería hablar de Bohemia, pero con costa, con desierto y yo qué sé, y con duendes. Le da completamente igual. El segundo aspecto que me gustaría comentar es el tema de la estatua, ¿vale? En el desenlace, cuando se realiza el feliz encuentro, se descubre la identidad de Perdita y todos son felices, Leontes y Políxenes se reconcilian, van todos a casa de una noble que es Paulina, ¿no? Que siempre abogó por la honestidad de Hermione, ¿no? Y el arrepentido Leontes quiere ver una escultura que acaba de terminar de Hermione, y cuando llega queda sin palabras, sin aliento, al encontrarse una escultura que es a imagen y semejanza, es que parece la misma Hermione, ¿no? Y queda impresionado, y Paulina dice, pues atención porque ahora va a bajar. Y efectivamente resulta ser Hermione en persona, ¿no? Que no ha muerto. Bueno, que no ha muerto. Esto es muy interpretable y precisamente este es el segundo aspecto que os quería comentar. Cómo Shakespeare deja abierto el enigma, cómo Shakespeare no da explicaciones explícitas, hace lo que le da la gana y da pie a muchísimas interpretaciones. Paulina escondió a Hermione durante todos estos años a salvo de la rabia y el odio e incluso el arrepentimiento de Leontes, y dijo que había muerto cuando no había muerto, porque al final de la primera parte aparece Paulina diciendo que se ha muerto el disgusto, pero realmente ahí termina, no vemos el cadáver, no se da más vueltas a su muerte, es como que desaparece de repente. En aquel momento nos creemos las palabras de Paulina, pero quizá la escondió, ¿no? En el exilio, o la escondió en su casa hasta que no se descubrió la verdad. Esta sería la explicación para los más escépticos. Luego están los que quieren creer en la magia, ¿no? Y realmente se creen que murió y Paulina hizo una escultura tan real que resurge. Algunos incluso tienen interpretaciones, tema del cuerpo de Cristo, resurrección, etc. Resurge de la estatua, ¿no? Y revive. Esta sería la explicación mágica y la más impresionante, ¿no? Pero el tema es que William Shakespeare se cuida mucho de darnos indicios de las dos explicaciones y no aclarar qué ha pasado ahí. Y eso también me recuerda muchísimo al realismo mágico, porque de hecho en esta conferencia, en Dos soledades, que hablaron García Márquez y Mario Vargas Llosa, y hablaron del realismo mágico en 100 años de soledad, Gabriel García Márquez al final lo que dice es que el realismo mágico no es una creación suya, no es invento suyo, y proviene de las historias que se contaban en Aracataca cuando era pequeño, como por ejemplo que la hija de una familia se fugaba con su amante y su familia, en vez de afrontar, ¿no?, el deshonor que suponía que la hija se hubiera fugado, pues contaba que había ascendido hasta el cielo porque era una santa y se había ido, y la gente se lo creía, ¿no? Y al final incorporaban estas explicaciones mágicas a su día a día. Por esto, ¿no?, Cuento de invierno me lleva siempre tanto al realismo mágico, no saber cuál es la explicación, ¿no? Realmente los personajes que están ahí, Leontes, se cree que es magia, pero no se cierra ninguna explicación. El lector o el espectador no tiene certezas en ese sentido. Esto es formidable. Y luego el último elemento del que os quería hablar así como curiosidad es que Cuento de invierno contiene la indicación de Shakespeare al stage, a los actores, más famosa de todas, más célebre, es citada constantemente por lo sorprendente, ¿no? Incluso es estudiado en las escuelas de escritura como elemento sorprendente que desconcierta al lector, y es Exit Pursued by a Bear. O sea, sale perseguido por un oso. Es una de esas indicaciones que se ponen entre paréntesis para los actores, que es cuando Antígono, el noble que lleva a la hija de Leontes a Bohemia, es perseguido y despedazado por un oso. Y es algo muy sorprendente, incluso podría parecer inverosímil de lo sorprendente de qué cojones hace un oso saliendo de la nada y matando a un personaje. No sé, es que aparece de repente un oso en el escenario. La verdad es que no se sabe del cierto cómo era representado, si realmente en la época de Shakespeare era un oso real en el escenario,
o era un actor disfrazado de oso. También las representaciones modernas de Cuento de Invierno pues se ha adaptado, ¿no?, a nuevas soluciones, etcétera, pero es como un elemento que aparece de repente en el escenario, desaparece y ya está, ¿no? O sea, puede parecer una chapuza por lo inverosímil y sorprendente que resulta, pero lo cierto es que en aquella época era habitual el entretenimiento con osos, y en Londres había muchos osos para entretener a los londinenses. Y ahora sí, la estructura. Tiene una estructura muy compleja, a diferencia de muchas otras obras de Shakespeare, que es muy fácil, ¿no?, analizarla. Aquí está dividida en dos, esto está claro, pero en esos dos hay como diferentes niveles y hay muchísimas interpretaciones. Por ejemplo, incluso hay gente que ha interpretado que Shakespeare sigue el esquema que utilizaría Dante Alighieri en la Divina Comedia, ¿no? El infierno, en los insanos celos iniciales de Leontes, el purgatorio, ¿no?, en medio, y finalmente el paraíso con la redención, el perdón y el final feliz a través del amor de la segunda generación de personajes. Y luego hay análisis de estructura como el de Northrop Frye, que divide en 3 niveles los temas y los personajes en cada una de las partes. En la primera parte, que tiene lugar sobre todo en Sicilia, tenemos el nivel bajo, que es el del caos y la ferocidad de los celos insanos de Leontes. Luego está el nivel intermedio, ¿no?, que es la racionalidad, la honestidad y la prudencia de esos nobles como Paulina y Camilo, que aconsejan e intentan rebajar, ¿no?, la demencia de celos de Leontes. Y finalmente tenemos el paraíso de Dante, digamos, que es la imaginación, la fantasía, el oráculo de Delfos, Hermione, ¿no?, que se convierte en estatua y proclama su inocencia, de las bajas pasiones, de los vicios humanos, al arte, a la fantasía, a la imaginación. Y este esquema se repite exactamente igual en la segunda parte, en la parte que tiene lugar sobre todo en Bohemia. El nivel más bajo es Autólico, el divertido ladrón que aparece, que Shakespeare recoge de Ovidio. El nivel intermedio son los pastores, ¿no?, inocentes pero bonachones. Y en el nivel alto tenemos el amor de los dos amantes, ¿no?, de Perdita y Floricel, como su amor pues arrastra todo, ¿no?, y están dispuestos a hacer cualquier cosa con su juventud y su amor ilimitado para casarse. Los temas que trata William Shakespeare en Cuento de Invierno son múltiples, más allá de sus típicos temas, como puede ser el amor, etc. Según Harold Bloom, Cuento de Invierno es la obra más rica de William Shakespeare después de Antonio y Cleopatra. Con esto os lo digo todo. Pero yo sobre todo destacaría 4 temas. El primero, efectivamente, son los celos. A mí esta parte me encantó. Cómo describe William Shakespeare la locura y cómo se intoxica él mismo con sus propios celos y cómo ve indicios donde no los hay Leontes y cómo se va intoxicando, va hablando solo diciendo me la están jugando, y se convence él mismo, ¿no?, y no quiere ver la realidad que tiene delante de los ojos. De hecho, hay un momento que creo que es Paulina, ¿no?, que dice, es que cómo te esfuerzas, tanto ruido para ver manchas donde no las hay, ¿no? Son unos celos irracionales, insanos. Shakespeare no se detiene como si hace en Otelo en las causas de estos celos de Leontes. Parecen unos celos que vienen de la nada y son tan fuertes, tan intensos, que incluso algunos teóricos, yo la verdad es que no lo había interpretado así con la lectura, pero investigando, ¿no?, y leyendo Harold Bloom y estas interpretaciones, pues oye, pues yo me creo esta interpretación, que dice que la causa de estos celos es una homosexualidad reprimida del propio Leontes. Y es cierto que cuando habla de su amistad con Políxenes en la infancia, da algunas pistas que parece ser que tuviesen alguna relación ambos que marcó mucho más a Leontes que a Políxenes. Da pistas Shakespeare, como siempre, no cierra nada, ¿no?, pero da abierta la interpretación, pues que la causa de los celos de Leontes realmente es que Hermione haya convencido tan rápido a Políxenes, como diciendo, estos dos tienen algo, ¿no?, yo realmente siento algo por Políxenes también. Para mí el segundo tema de Cuento de Invierno es la lealtad, ¿no?, la honestidad, representada pues por algunos nobles, especialmente Camilo y Paulina, y sobre todo por Hermione, ¿no?, la esposa acusada falsamente de adulterio por Leontes. Hay un momento en el que Camilo dice,
El silencio de la pura inocencia persuade a menudo allí donde la elocuencia fracasa. Y es cierto, la obra transmite muy bien cómo los malos sentimientos, ¿no? La toxicidad hace mucho ruido, y a veces es el único ruido que se escucha, y la honestidad, la virtud, calla. Espera que el tiempo le dé las certezas, le dé la razón. En tercer lugar tenemos el tiempo, sobre todo representado en la escena que está justo en el salto temporal. Para representar este salto temporal de 16 años, William Shakespeare da paso al escenario, al tiempo, no sé cómo se representaba en la época, pero es el mismo tiempo que habla. Y se presenta diciendo: yo, que complazco a algunos, que pongo a prueba a todos, que soy a la vez la alegría y el terror de los buenos y de los malos, el que hace y descubre el error, me conviene ahora, en mi calidad de tiempo, usar de mis alas. Ese monólogo del tiempo es impresionante y transmite muy bien, ¿no? El poder del tiempo, el paso del tiempo. E incluso me llegó a recordar a Alicia a través del espejo de Lewis Carroll. Y finalmente, el arte. Yo creo que el arte, la imaginación, la fantasía, es como la redención de todos los personajes, es el paraíso de esta historia. Se funde con la realidad constantemente, pero es como el éxtasis de la naturaleza, ¿no? El arte, la imaginación, la magia. Hay un momento en el que Leontes dice: no hay sensatez que pueda compararse al placer de esta locura, el placer de dejarse llevar, de creer, de volar en la fantasía y en la imaginación. Según Harold Bloom, Cuento de invierno es un poema ilimitado, y estoy completamente de acuerdo con él. Estos son los temas que a mí me llamaron la atención, pero creo que es inagotable, es que realmente es una obra que con tan pocas páginas, 160 páginas, te consigue trasladar tantos temas, tantas realidades, tantos misterios, tantas técnicas narrativas, y esto es lo que hace que sea una de mis obras favoritas de William Shakespeare. Y aquí entramos en esa sección final de influencias, que últimamente estoy un poco gafe, porque antes os traía un listado gigante de influencias para demostraros cómo William Shakespeare está presente en nuestro día a día y en las series y en todo. Y realmente Cuento de invierno también me ha sorprendido lo poco que hay de Cuento de invierno, siendo una de las obras más complejas y a mi parecer importantes de William Shakespeare, aunque obviamente pues no están representadas como Romeo y Julieta, Macbeth o Hamlet. En pintura, pues las influencias pictóricas de Cuento de invierno ya nos trasladan la estructura de Cuento de invierno, muy descentralizada. No hay ningún momento específico que es culminante de la obra, sino que hay muchos momentos. Aquí William Shakespeare no iba en una sola dirección, sino que iba por todos lados, y la pintura ya demuestra esto. Hay pinturas, el momento de la estatua que se despierta, ¿no? de la estatua de Hermione. Autólico también es muy representado, este divertido ladrón que aporta el tono cómico quizá a la obra. El momento de los pastores. Hay muchísimos momentos, los celos insanos, todo esto ha sido representado en pinturas de pintores como William Hamilton, Francis Wheatley y Robert Leslie. Luego, en cuanto a películas, insisto, el Cuento de invierno de esa película moderna no tiene nada que ver con Shakespeare, pero la que sí es una adaptación de William Shakespeare fue la de BBC de 1981. Luego, ya más recientemente, en ópera, la Royal Opera House adaptó el Cuento de invierno de Shakespeare a una ópera. Y finalmente, y esta es la parte pues quizá que me deprime más del apartado de influencias, es el literario, que yo solo he encontrado la aportación de Jeanette Winterson a este proyecto editorial de recrear obras de William Shakespeare en nuevos libros, y a Jeanette Winterson le tocó el Cuento de invierno, y su retelling se titula El hueco del tiempo. Yo no lo he leído, pero El hueco del tiempo, el título yo creo que se refiere, ¿no?, a esa intervención del tiempo en el salto temporal de 16 años en el centro neurálgico de esta historia. Y esto es todo, esto es el Cuento de invierno. Espero no haber sido muy pesado, no haberme alargado demasiado. Muchísimas gracias por ver Shakespeareando, de verdad, porque yo me lo paso muy bien leyendo y releyendo Shakespeare, estudiándolo, sacando notas de Salvador Oliva, de Harold Bloom, investigando por internet, en tesis doctorales de Oxford. Yo voy investigando de todos lados para traeros, ¿no?, una aproximación a la superficie de la insondable complejidad de las obras de William Shakespeare. Y algunas obras, especialmente como Cuento de invierno o La tempestad, son verdaderos desafíos, pero me lo paso muy bien haciendo estos vídeos. Dale al like si te ha gustado este episodio número 12 de Shakespeareando. Déjame en los comentarios a qué obra te gustaría que dedicara el próximo episodio de Shakespeareando, y sobre
todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo de Shakespeareando, de otras secciones, de reseñas y de todo lo que hago por aquí, que son muchas cosas. No todas buenas, supongo. Me gustaría terminar este vídeo con una reflexión final que hace Harold Bloom en su análisis del cuento de invierno. Él dice que el desenlace en el que la estatua de Hermione despierta y se convierte en la propia Hermione es normalmente el momento con el que se quedan muchos lectores y espectadores del cuento de invierno, pero que para él no es lo mejor de la obra. Dice: las maravillas del cuento de invierno, para mí, están en otros lugares. En los celos dementes de Leontes, en los robos cantarines de Autólico, y ante todo en Perdita y Floricel, celebrando el uno al otro en un éxtasis natural. Shakespeare, al final, es acaso demasiado deliberadamente el ilusionista, consciente y escéptico de cualquier credo de que el arte mismo es naturaleza. Leen mucho.